el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, dijo que el día viernes se va a llevar una propuesta al Consejo Federal de Educación. ¿Cuál es la propuesta? Que ya la tendría arreglada el Gobierno Nacional, es agregar una hora más a la mañana y una hora más a la tarde en las escuelas. Es decir, que los chicos que entran, por ejemplo, a las 8 entrarían a las 7 y los chicos que se van a las 5 se irían a las 6. Dice que se necesitan más horas de clase porque esto significa más aprendizaje. Y bueno, y hoy hay un lobby de todos los medios, sobre todo oficialistas, que como hoy bien decía son todos oficialistas del establishment, que a favor de esta medida. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los afectados por esta medida. Mariana Escayola es la secretaria general de ADEMIS. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal tanto tiempo? Me acuerdo que acá anunciaste cuando te postulabas a secretaria general de ADEMIS. Sí, efectivamente. Era secretaria de prensa en esa época. ¿Me equivoco? Exactamente así como lo contás. Bueno, te llamaba porque realmente esto sorprendió, porque viste que parecería que en estos días, en los últimos tiempos el tema de la educación parece que es el tema utilizado por el gobierno de la ciudad y por el gobierno nacional para instalarse uno en la reelección y otro en campaña electoral. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, bueno, a ver, la verdad que es muy parecido lo que ha hecho Persic a lo que viene haciendo Acuña en la ciudad, ¿no? Hacer un anuncio bien con un carácter bien marketinero, casi como venderle espejitos de colores a las familias o a la opinión pública en general, porque en particular esta medida yo creo que incluso para las familias puede traer sus complicaciones en la organización, pero es esto, ¿no? No son más que espejitos de colores. Efectivamente nosotros estamos en una situación de crisis educativa que la pandemia profundizó, que ya la teníamos antes de la pandemia, y esto hay que decirlo, pero que sin duda esto, ¿no? La pandemia la ha profundizado y estamos en una situación crítica. Ahora, lo que proponen para resolver el problema, que es aumentar una hora de clase, por un lado trae problemas para los docentes en nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral que implica docentes que muchas veces tenemos 2 y hasta 3 cargos de trabajo, con lo cual no sé cómo piensan implementar si salimos corriendo de una escuela a la otra, que efectivamente eso se pueda cumplir. Esto tiene que ver con los salarios bajísimos que tenemos por debajo de la línea de pobreza. Trae complicaciones para las familias que tienen que reorganizar su vida en función de esto. Y no es otra cosa que una medida de maquillaje, que no resuelve ninguno de los problemas de fondo que estamos teniendo. Y no se hace foco donde no hace falta, que es la necesidad de un aumento presupuestario en educación. Sin duda esto no va a ser posible en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, todo lo contrario, nosotros asistiremos a un ajuste en ese sentido, ya lo estamos viviendo sobre los salarios, lo sufren también las familias, y ese aumento presupuestario que tendría que ir a las escuelas, pero también tendría que ir a las condiciones de vida de los pibes. Nosotros no discutimos que el 60% de los niños y jóvenes de nuestro país son pobres, y que esos son los pibes que hay que salir a apuntalar en materia educativa, y que tienen que tener resueltas algunas de sus condiciones de vida también para poder estudiar en las mejores condiciones. La verdad, anunciar una hora más de clase es puro cháchara, es para la opinión pública, es campaña electoral, efectivamente, y lamentablemente la educación se ha vuelto una bandera utilizada solo como una cuestión de campaña, y no se dan los debates profundos que necesitamos para mejorar las escuelas. Mariana, él dice que son 10.000 escuelas de todo el país, que va a haber una inversión de 18.000 millones de pesos, y también dicen que ya Córdoba anunció que lo va a hacer. Esto es lo que dicen. Ahora, yo te quería hacer esta pregunta. En un momento,
cuando era ministro nacional Esteban Bullrich, tiró algo que por supuesto después quedó, pero no sé si no por ahí podría pasar por ahí el tema de la educación. Él tiró que los maestros tenían que ganar un muy buen sueldo y trabajar nada más que 6 horas por día, y que había que ir a las jornadas de 6 horas. Todo el mundo 6 horas, como es en Finlandia. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esto? Porque, bueno, por supuesto después eso no progresó. Él decía, me recuerdo, ¿no? Porque lo entrevistamos, que él decía que lo primero era pagarle, que en esas 6 horas cobraran lo que gana un maestro por una jornada completa, ¿no? ¿No sería esa una mejor solución? Bueno, habría que tomar a sus propios exministros en este caso, ¿no? Reformular la jornada laboral, donde dentro de esta jornada los docentes también tengamos tiempo para justamente planificar, reunirnos, pensar las problemáticas que tenemos en la escuela en particular, las problemáticas de los chicos, cómo las abordamos, con un salario digno, donde no tengamos que andar corriendo de escuela en escuela, ni trabajando 2 o hasta 3 cargos. Eso es algo como básico si queremos empezar a hablar de una reforma más estructural o de una solución un poco más de fondo, ¿no? Pero parece, digamos, una utopía lo que en ese momento planteaba Bullrich, entiendo que también a modo de campaña, porque digo, el ministro Bullrich no se ha caracterizado en ningún punto como alguien que haya realizado después aportes concretos y mejoras concretas en educación. Ha sido ministro del gobierno de Macri, que sabemos lo que ha dejado como saldo en nuestro país, en particular en la ciudad de Buenos Aires, implicó una rebaja presupuestaria año tras año. Quitando todo esto y que, digamos, no le creo a Bullrich, sí, obviamente, una de las primeras cosas que hay que pensar es salarios dignos para los docentes y una reformulación, y habría que pensar si puede ser una escuela de 6 horas. Digo, no nos negamos a este debate. Lo que hoy se está planteando es algo bien distinto, porque además escuelas de 6 horas lo que implica es construcción de escuelas, porque no podría sostener 2 turnos. Claro, entonces, hay que hacer más edificios, claro. Claro, harían falta edificios nuevos para que justamente se tome toda la matrícula que hoy está en las escuelas. Es un plan muy ambicioso y sin duda, digo, podría ser algo que aporte a mejorar esta discusión, discutiéndola más de fondo, ¿no? Claro. Ahora, Mariana, el ministro Persic en declaraciones con este tema dijo que se apunta a la jornada completa. Eso de se apunta a la jornada completa lo vienen diciendo todos los ministros desde hace 30 años, y la realidad que salvo la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, creo que es la otra, que la ciudad de Buenos Aires tiene el 34% de escuelas de jornada completa. En el resto del país, que en la provincia no llegan al 5%, hay lugares que no llegan al 4%. Eso sí que es más utopía, ¿no? Porque se hizo una ley que decía que en la ley de educación, la 26.206, Exacto. decía que tenían que tener como mínimo un 30% y para después ir escalando. Y lo cumple nada más que la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego y no sé si alguna otra más. Eso es peor todavía, porque ¿cómo se llega a una escuela de jornada completa con esta situación, si en la mayoría del país habría que transformar casi todas las escuelas en jornada completa? Bueno, ahí lo que tenemos es que en realidad esta medida del agregado de 1 hora viene a responder a esa falta que efectivamente, como vos decís, que está en la ley del 2006, sí, que no se ha avanzado nada en la propuesta de escuelas de jornada completa a nivel nacional. Nosotros no pensamos que todas las escuelas tengan que ser necesariamente jornada completa, que la oferta de jornada completa
tiene que seguir existiendo para las familias que lo quieran así. Pero lo cierto es que hoy, en muchos lugares del país, en la mayoría del país, como vos mencionabas, no tienen ni siquiera la posibilidad de esa elección. ¿Por qué? Y porque lo que implica es mucha, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mucha inversión, hay que construir escuelas. Porque vos garantizás bastante, una jornada simple a la mañana para 400 y a la noche para otros 400, a la tarde para otros 400. Si de eso haces una jornada completa, no vas a poner a los 800 chicos en una escuela porque no entran, no dan las aulas y demás. Entonces tenemos que construir otra escuela. Bueno, es un plan muy ambicioso, no se ha avanzado nada en ese sentido, y hoy lo que tenemos es un manotazo dado de agregar una obra y que, insisto, no va a resolver nada. Nosotros necesitamos más gabinetes en las escuelas, necesitamos ni hablar mejores salarios para los docentes para que puedan trabajar en otras condiciones. Hay escuelas, pero infinidad en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, que están en condiciones paupérrimas y que pierden no un día o dos de clase, pierden semanas de clase porque necesitan refacciones. Y no los veo ninguno de los ministros bajarse las vestiduras por esa situación y resolverlo de manera inmediata. No, está claro, Mariana. Es más, nosotros tenemos datos de algunas escuelas que no tienen gas y que ahora les llevan las viandas a los chicos ya cocinadas, calientes, pero sabemos que cuando empieza el frío va a ser un problema dar clases en esas escuelas sin gas, ¿no? Y tenemos el dato de algunas. Mariana, para cerrar, me gustaría que por lo menos ustedes ayer se movilizaron por la modificación al estatuto docente. Si me dejas un título, porque es un tema que ya lo venimos tratando durante mucho tiempo y lo vamos a seguir tratando, sobre la movilización de ayer y sobre este tema. Mira, la modificación del estatuto docente es una reforma laboral en educación, es la profundización, porque ya vienen avanzando en ese sentido en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, nuevamente asistimos a una reforma que no soluciona los problemas de fondo. Y además es instalar dentro de las escuelas una lógica empresarial, la lógica de la competencia, la lógica de la meritocracia, que no es extraña al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la ministra Acuña en particular. Ella habla de jerarquización docente, pero esa jerarquización sería solo para algunos, en algunos cargos, y nunca, digamos, de la reparación que se necesita para toda la docencia, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Las mejores condiciones, no tener que andar corriendo de escuela en escuela y demás. Así que es una reforma que no soluciona nada, que solamente va a precarizar las condiciones de los docentes y que instala, insisto, la competencia, una lógica completamente inversa a la que debería primar en las escuelas, que es el trabajo colaborativo y en conjunto en función de las necesidades de la escuela y de los chicos. No nos extraña este gobierno y estamos realizando durante estas semanas reuniones y charlas en las escuelas para informar y para alertar de esta situación. Los propios fundamentos de la reforma se basan en reivindicar, por ejemplo, el proyecto chileno en educación. Ya sabemos y es harto conocido los resultados de lo que ha sido el proceso privatizador y de condiciones laborales para los docentes en Chile, y como ha sido un fracaso absoluto en todo sentido. Entonces, hoy lo traen como una novedad a la Ciudad de Buenos Aires, es lo que piden los organismos internacionales de crédito para educación, que es tenerle la soga cortita a los docentes y que se maten entre ellos, se digan de alguna manera. Bueno, la verdad que solo va a traer más problemas, más perjuicios, y ayer estuvimos efectivamente en la puerta de la legislatura para rechazarlo, ¿no? Está muy claro. Igual te digo que es un problema, es un tema bastante polémico, porque en Ecuador, por ejemplo, funcionó. Era una de las peores educaciones de América Latina y del mundo, y con un proyecto de este tipo funcionó. Habría que comparar también idiosincrasias, cosas. Se aplicó durante el gobierno de Correa,
que era un gobierno, por lo menos para muchos, progresista, ¿no? Digo porque ahí hay un tema polémico, ¿no? No, sin duda, es polémico, sabemos que hay mucho por explicar y mucho por analizar, pero bueno, desde nuestra perspectiva hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la educación y que tiene que ver también con que los docentes tengamos los espacios, el tiempo y los recursos para poder formarnos, discutir. No somos solamente aplicadores de plataformas o de cuadernillos preformateados, somos mucho más que eso. Y bueno, la reforma de la ciudad en particular viene muy en ese sentido, así que, pero como vos decís, da para mucho porque es una reforma profunda. Te agradezco muchísimo por esta comunicación, Mariana. No, por favor. Fuiste muy amable. No, por favor. Un abrazo grande, muchas gracias.